Las Aguas es un pequeño barrio costero de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife. Su nombre proviene de los abundantes manantiales de agua que durante siglos dieron identidad a este lugar. Durante generaciones, la agricultura y la pesca marcaron la vida de sus vecinos, un legado que aún permanece vivo en muchas de las tradiciones que conserva el barrio. Hoy acompañamos a sus habitantes en uno de los días más importantes de las fiestas en honor a San Pedro y la Santa Cruz, una celebración que mantiene vivas las costumbres de las aguas y que cada año reúne a romeros, vecinos y visitantes en un ambiente cercano, familiar y lleno de tradición. Bienvenidos a la romería de las aguas. Ay, mira qué gracioso él. Yo soy de La Laguna y este año tenía yo por fuerza que venir. Entonces, para ver a San Pedro y la Cruz. ¿Qué le parece este paseo romero? Está muy bien, la verdad que sí, muy poquita gente y como es familiar, es lo más que me gusta. La mañana comienza con una misa solemne en la iglesia del barrio, mientras la Asociación Cultural Arraigo pone música a la celebración con sus cantos. En el exterior, los vecinos ultiman los preparativos. Al finalizar la misa, la imagen de San Pedro, portada a hombros, sale entre aplausos y emoción para iniciar así el paseo romero que la llevará hasta la playa de las Aguas. Solo pueden cargar el santo los solteros o solteras. Es una tradición que hay aquí en este pueblo. No, ningún casado puede cargar el santo, solo los solteros. Si te fijas, son gente joven, solteros. Y si alguien casado, que ellos saben que está casado, va a cargarlo, no lo dejan. ¿Cuántos años llevas tú portando al santo? Pues desde el año 2013-2014 aproximadamente, por tradición familiar. ¿Sí? Tradición familiar con la gente aquí de las aguas y por también seguir manteniendo nuestras tradiciones, que es la romería más antigua del municipio. ¿Sabes los años que lleva esta romería? Aproximadamente desde los años 70. No sé decirte exactamente el año, pero desde los años 70. Estoy encantado, estoy realmente encantado. Todo con mucha alegría, con mucha, pues, se siente la fiesta, ¿no? Se siente fiesta, pues me encanta. Me encanta también participar en este momento, ¿no? Con vosotros, con el pueblo de Canarias, en el que podemos celebrar juntos como cristianos, sobre todo, ¿no? Yo creo que eres el cura más grande de toda Canarias. Me dijeron ya, ¿no? ¿No? En Polonia se dice que cuando el Señor Dios repartía muchas cosas, unos tomaron una fila de altura, otros de razón, ¿no? A diferencia de otras romerías multitudinarias de Canarias, aquí no hay carretas ni ganado, solo la imagen del santo, la parranda y un pueblo entero entregado a su fiesta. Puede que sea una romería pequeña, pero destaca por la cercanía de su gente, la alegría que se respira y la calidez con la que reciben a todo el mundo. Es un paseo romero muy de barrio, es auténtico, sano, porque la gente de las aguas, un barrio de 200 personas, pueden celebrar esto, amabilidad, el corazón abierto. Esto es lo mejor que hay. Lo chiquitito siempre es bueno, lo grande es muy abultado y mal organizado. Aquí se pasa el ratito tranquilo, pero el que quiera pasar el rato lo pasa igual aquí que en una grande. En todas las romerías que voy está usted. En esta y más que haya, todas las que pueda. Desde que tenía 14 años estaba en una rondalla en Garachico y después pues ha estado en grupos así, amigotes, todos. Porque no estoy en grupo, sino me acompaño con ellos. La música acompaña cada paso del recorrido y marca el ritmo de la romería. Este año solo participa una parranda, pero es más que suficiente para animar el camino, hacer cantar y bailar a los romeros y contagiar su entusiasmo a todos los que se acercan a disfrutar de la fiesta. La parranda se llama Parranda La Limera. La Limera es un antiguo naciente de agua que había aquí en nuestro municipio, en nuestro barrio, en la zona del Barranco La Furnia, que está justo aquí delante. Era un naciente de agua que daba agua a un par de chorros que habían aquí en el barrio. Y con esos chorros la gente lavaba la ropa, agua para cocinar, y entonces hemos considerado que era el nombre apropiado para ponerle a la parranda. Es una romería pequeña, muy familiar, muy divertida, como puedes ver,
Y para mí es la mejor romería. Yo soy de aquí y para mí no hay romería como esta. Esta romería existía, pero nunca iba acompañada por grupos musicales. Y entonces hace 10 años nos reunimos, ensayamos ahí los temas más populares, el Somos Costeros, el Andrés, alguna que otra Isa, y echamos ese día a la romería. Lo pasamos tan bien que decidimos seguir. Y fíjate que llevamos 10 años. Una de las características de este paseo romero son las dos paradas que se realizan durante el recorrido. La primera tiene lugar frente a la casa de una vecina que recibe a los romeros con sandía recién cortada, papas con mojo, agua, refrescos o vino. Un gesto que refleja la generosidad y el carácter acogedor de la gente de las aguas. ¿Qué es lo que reparte? A ver, yo es el segundo año que reparto, pero como siempre por ahí por algunas casas y sobre todo al final, bajando ya el cantito, está uno de los vecinos que hace una repartición enorme para todos los vecinos. Digo, hay que repartir y entre todos ayudar un poquitito y compartir. Y en siempre, con los calores que hacen, suelo poner lo de la sandía, un poquito de sandía fresquita para que sigan cantando con ganas y disfrutando de la fiesta. Muchas gracias. Gracias. La romería sigue descendiendo hacia el mar al ritmo de la parranda. La música y el buen ambiente acompañan cada paso del recorrido. Y entonces llega la segunda parada, la más esperada por todos. Esta es una parada obligatoria. Esto se llama Rincón del Pariente. De hecho, La Limera tiene una canción dedicada a este sitio. Y es parte de la fiesta ya. Siempre ha sido parrandero, me gustan las comidas. Entonces, la idea viene de ahí. Con mi suegro, por eso se llama Rincón del Pariente, le digo, pariente, tenemos que parar, algún día hay que parar al santo y darles algo. De ahí surgió y ahora es, pero obligatorio. Esto es parte de la fiesta, es esta parada hoy. Y luego llegas aquí, comes, pica y tal, ¿qué más quieres? ¡Ya seca! ¡Vamos! Y de postre vinéis. Durante el recorrido, algunos vecinos nos cuentan curiosidades sobre esta tradición y otros nos abren las puertas de sus casas para compartir un rato con nosotros. Un gesto que refleja una vez más la hospitalidad y el gran corazón de la gente de las aguas. Igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo. ¿Quieres tomarse una cervecita o algo? Y tengo un sendero precioso, que es el sendero aquel que se ve por allí, que llegas al otro barrio. Y entonces estoy muy contenta de vivir aquí. ¿Qué le diría a la gente que nunca ha estado? Que es impresionante. De bonito, de agradable. Bravo por las aguas, por el barrio. Sí, muy bien. ¿Cuántos años llevan casados? 72. Juntos, tenía yo 12 años. Yo brincaba y saltaba y ahora no puedo. Las costumbres son las mismas. No, se van aumentando. Y había aquí en el barrio había una rondalla de esta de mujeres y venían bailando y tal delante y lucía bonito. Mejor la romería que en todo el mundo. Aquí está súper bien porque llega hasta la playa y te puedes quedar allí y darte un bañito si quieres. El paseo romero llega por fin a la costa. En los últimos metros el ritmo cambia. Los portadores de San Pedro y los romeros avanzan más despacio, como si nadie quisiera que la celebración llegara a su fin. Ya en la playa, San Pedro es llevado hasta la misma orilla, en un emotivo homenaje al pasado marinero de las aguas. Frente al océano, sus portadores inclinan la imagen 3 veces, en señal de respeto y agradecimiento al mar, el mismo que durante generaciones dio trabajo y sustento a tantas familias del barrio. Después el santo es llevado hasta una de las cuevas que décadas atrás servían para guardar los aparejos de pesca. Esta celebración es el resultado de meses de preparación. La comisión de fiestas y decenas de vecinos trabajan de forma desinteresada para que todo esté listo cuando llegan estos días. Gracias a ellos, las aguas mantienen vivas las tradiciones que siguen uniendo al barrio año tras año. Un vecino de las aguas que tiene algo de culpa de que esta fiesta salga tan bien. A la hora de organizar todo,
Todo depende de tener un buen equipo y también de tener ganas, pero lo más importante es el barrio y los varios vecinos que este año ha sido lo principal para que estas fiestas salgan adelante. Hacer una fiesta de este tipo, la verdad que es un montón de sacrificio y de esfuerzo, pero tiene una grandísima recompensación al final, porque esto lo hace el barrio, no solamente lo hace la comisión, sino también el barrio. Y el barrio de Las Aguas es una grandísima familia donde todos colaboramos para poder realizar. Por la noche, la celebración continúa con la procesión de la Santa Cruz que sale al encuentro de San Pedro. Ambas imágenes se encuentran en un acto cargado de emoción, acompañado por la música y por la voz de la solista Verónica Afonso, que rinde homenaje a las poetisas del barrio. ¡Viva San Pedro! ¡Viva la Cruz! ¡Viva Las Aguas! Tras el encuentro, la procesión regresa hasta la plaza de la iglesia, donde cientos de personas esperan el gran final. El cielo y el mar se iluminan con una espectacular exhibición de fuegos artificiales, aéreos y acuáticos. Los reflejos sobre la bahía ponen el broche de oro a una celebración que forma parte del rico patrimonio festivo del norte de Tenerife. Hay romerías mucho más grandes y conocidas, pero pocas consiguen transmitir la cercanía que hemos sentido aquí. Las Aguas nos ha recordado que las mejores fiestas no siempre son las más multitudinarias, sino aquellas donde cualquiera puede sentirse como en casa. Si te ha gustado acompañarnos en este paseo romero, no olvides darle al like, suscribirte al canal y compartir este vídeo para que más personas descubran esta romería tan especial del norte de Tenerife. Nos vemos en la próxima aventura. Suscríbase y dale al like. Adiós.